Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de abrir las Escrituras en Montenegro, Señor. Gracias por esta asamblea, Señor, que ha pasado por dificultades, como todas las asambleas, que aún pasó por el tiempo del terremoto, pandemia, y Señor, tú la has cuidado, tú la has sostenido. Por cada hermano y hermana aquí, por cada uno de los hermanos dispuestos a servirte, con ese anhelo de ver avanzar tu obra, de ese deseo de ir hacia los propósitos que tú quieres llevarles. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Porque no solamente es para los niños, y también los niños que creen en ti pueden servirte. También los jóvenes que creen en ti pueden servirte. Pero hasta el último día de nuestras vidas podremos hacerlo. Gracias por ese privilegio que tenemos. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, les invito a que miremos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Estamos en un tiempo donde el cristianismo auténtico es atacado, donde hay disfraces de espiritualidad, donde hay personas aún de nuestras asambleas, lo hemos visto los que hemos estado por años en la asamblea, hemos visto personas que han estado congregándose y que han tenido algún problema y se han ido. A mí me sorprendió el caso de yo pensaba que era hermana, no sé, Dios es el que sabe, que se congregó por años, bautizada, participando de la comunión de la asamblea, y cuando salió, por algunas diferencias, salió, se fue. Entonces me dijo, yo fui a reunirme a la catedral en Armenia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Entonces es donde digo que debemos evaluarnos cada uno de nosotros, como dice el apóstol, si estamos en la fe, si realmente hemos puesto la confianza en el Señor Jesucristo. No es desconfiar de la palabra de Dios, es evaluar si en mí hay una fe auténtica. Cuando llegué a los pies del Señor Jesucristo, ser creyente era vergonzoso. Cargar una Biblia daba pena. Pero los tiempos han cambiado y ahora hay una moda de cristianismo. Y ahora se pregunta por ahí, los jóvenes en la universidad pueden preguntarse, ¿usted a qué iglesia va? Y uno dice, a esta, aquella, y ya no da vergüenza. Entonces es más difícil o más fácil más bien que se camuflen dentro del medio cristiano personas que no tienen un conocimiento del Señor, aún en medio de asambleas de sana doctrina. Quisiéramos que no sucediera así. Por eso en Calarcá de vez en cuando compartimos la palabra de Dios, hacemos un llamado a las personas que nos acompañan, así nos acompañen 1, 2, 3 años, 4, 10 años, no importa. El hecho de que usted vaya a un lugar de reunión por 10 años no lo hace cristiano. Debe haber tenido un auténtico encuentro con el Señor. Una fe realmente descansando en la persona del Salvador, en el Señor Jesucristo. Debe haber evidencias de genuino arrepentimiento y una conversión real.
Estamos en un tiempo donde el cristianismo auténtico ha sido atacado, donde hay disfraz de espiritualidad, donde ser cristiano en la sociedad lo consideran una religión más, una de tantas. Por eso la necesidad de regresar a las Escrituras para afianzar los conceptos de lo que es la verdadera fe hacia el Señor y el amor práctico verdadero hacia los hermanos. Y en Efesios 1, versículo 15 dice, después de haber hablado el apóstol, los primeros versículos, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual, que Él nos escogió en Él, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, que dice que tuvimos herencia en Él y que habiendo oído la palabra de verdad fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y hermanos, ahora antes de venir al púlpito, estaba agradeciendo al Señor, porque qué bendición es contar con una asamblea en cada localidad. Qué bueno que el Quindío, en cada uno de los municipios hubiera una asamblea. ¿A usted no le parecería buenísimo? Y qué bueno que Montenegro tenga una asamblea y el Señor les haya sostenido. Entonces, dar gracias a Dios por vosotros, dice. Pero dice el 15, habiendo oído de vuestra, primera cosa, fe en el Señor Jesús. Y en segundo lugar, amor para con todos los santos. Primero la fe en el Señor Jesús y después amor para con todos los santos. Estaba pensando acerca de la fe y entonces me hace pensar en Santiago, ¿verdad? Que la fe sin obras está muerta. La salvación es por gracia. La salvación descansa única y exclusivamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero el salvado, el rescatado, debería evidenciar en su vida una genuina conversión. Si usted dice que es hijo de Dios y usted tuvo problemas en el pasado con el licor, o usted tuvo problemas en el pasado con otras cosas, con otros vicios, llegó a Cristo y su vida no experimentó una transformación, hay algo que no está bien ahí. Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, ese amor para con todos los santos es un mandato del Señor. Quería ver yo el apóstol Pablo, ¿por qué hace referencia de esta manera a los hermanos allí en Éfeso? Y dice, voy a buscar dónde nació la iglesia en Éfeso, y miraba en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. En el versículo 1 vemos cómo llegan a Éfeso. Dice, aconteció, ¿lo tienen todos? Bueno, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino, ahí llegó. ¿A dónde? A Éfeso.
y hallando a ciertos discípulos, y sigue hablando. Pues Pablo llega a Éfeso y comienza a hablar la palabra. Y luego el versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, ¿de qué lugar? De Éfeso. Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, porque habían personas que habían creído. Separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiragno. La palabra de Dios causa un efecto. Por eso es tan importante que usted en casa tenga la palabra de Dios. No hablo de solamente tener una Biblia. Hablo de que usted, que es mamá, esposa, hija, hermana, usted que es esposo, hijo, hermano, usted, los que no son creyentes alrededor puedan ver que usted aprecia la palabra de Dios. Puedan ver que usted tiene en alta estima la palabra de Dios y que ellos lleguen a escucharla y lleguen al verdadero arrepentimiento. No sé si alguno de los presentes no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, pero si no ha pasado, es tiempo de que se haga. Es tiempo de que usted tenga un encuentro con el Señor Jesús. Ellos, estos de que está hablando aquí la Escritura en el versículo que leíamos acerca de los discípulos, ellos tuvieron un encuentro, depositaron su confianza en el Señor Jesucristo. Allí donde lo están viendo en el versículo 9, y separó a los discípulos, allí están. Luego cuando miramos, él sigue trabajando, predicando la palabra, enseñándoles. Dice, versículo 18, y muchos, qué lindo ese muchos ahí es hermoso. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Estaban reconociendo que sus vidas habían sido algo podrido, sucio, y que el Señor les había sacado de allí. Pero no solamente eso, el 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Ellos habían promovido en su vida anterior la magia, habían vivido en esos rituales, en esos hechos, en esas cosas. Hasta ahí, hasta que Cristo llegó a su vida. Y no bastó con decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Aquí tuve una vida en magia, en esto y en aquello. No bastó con eso. Habían cosas que los ataban a ese pasado. Y esas cosas que los ataban a ese pasado, hasta aquí llegaron. Esos libros, ¿saben cuánto costaban esos libros? Lo dice ahí. ¿Alguien lo vio? 50,000. Y sabe, estaba averiguando cuánto es eso. 50,000 piezas de plata, o sea, una pieza de plata era igual a un denario. Y ese era el salario de un día de un trabajador. Entonces, el salario ahora está, el salario mínimo está en
423.500. Lo dividí en 30 días para saber cuánto pagan por un día y da como 47.000 y algo. Eso lo multipliqué por 50.000, que son los días de trabajo que corresponden, y eso me da un equivalente a 2.372.500.000 pesos. Ese era el valor, por darnos una idea, no estoy dando un valor exacto, pero por darnos una idea, ese era el valor de los libros que ellos dijeron: esto es basura, esto me une a ese pasado y por eso lo corto. Y la pregunta es, cuando llegué a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué cosas hay en mi vida que me atan a ese pasado? Entonces, la hermana que fue muy católica, y todavía tiene imágenes por allá de la Virgen. No estoy para juzgar a nadie, pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer con esas cosas que el Señor nos ha mostrado que no están bien y que todavía tal vez están por ahí en un rincón de la casa y que pueden ser tropiezo para alguien? Ellos no solamente dijeron: esto hasta aquí llegó en mi vida, sino que dijeron: estos libros no van a afectar a nadie más. Nadie más se va a contaminar con las ideas de estos libros de magia. Hasta aquí llegan, los quemamos. Pero también podemos pensar en actitudes que vienen del pasado. Iras, los hombres que son iracundos y son violentos hasta que llegan a los pies del Señor Jesucristo, deberían comenzar a tratar con su tema de carácter. Los hermanos y hermanas que pueden tener problemas con la sexualidad, esto hay que tratarlo con radicalidad y hay que tener sumo cuidado. Todos, de pronto, yo creo que todos o la mayoría aquí de alguna manera tenemos acceso a internet a través de nuestros celulares, y también a través de ellos podemos ser contaminados. No quiero decir que no hay que utilizar celulares, lo que quiero decir es que debemos ser sabios en la utilización de ciertas cosas que nos pueden enlazar a cosas que eran de nuestra vida anterior. Ellos entendieron que su vida fue invertida en basura. Ellos entendieron que aún hicieron inversiones financieras, pero que ahora, cuando llegaron a Cristo, eso no servía de nada, ni para ellos, ni para nadie más. Hay cosas que tal vez aún conservo en casa que deben desaparecer. Ahora, si usted es un hijo o una hija y tiene una mamá que es inconversa, que no es creyente, y llega a la casa de la mamá y ve las imágenes de la mamá, de la Virgen, de no sé qué, no estoy diciendo que usted llegue a acabar con esas imágenes de la mamá. Aquí el tema no es que yo acabe con las imágenes de otro, con lo que ata a otro. Aquí el tema es personal. El tema es: yo creí en Cristo, el Señor llegó a mi vida, ¿y qué cosas hay hoy que me atan a ese pasado de pecado que yo tuve? ¿Qué cosas hay hoy que me atan a la basura en la cual yo estuve antes? Y eso que hay hoy que me ata a ese pasado debe cortarse radicalmente con ello. Les pregunto si estamos hablando algo que está salido del contexto de lo que la Biblia nos está diciendo acá que hicieron los hermanos efesios. Entonces, cuando Pablo dice: habiendo visto vuestra fe en el Señor Jesús, es porque fue tan evidente su conversión, porque externamente
se pudo apreciar un verdadero arrepentimiento en ellos. Cuando vamos, por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, bueno, ¿cómo vamos? Miren a ver quién se está durmiendo. ¿Nadie se está durmiendo todavía? No, todavía no. Ah, bueno. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1. Versículo 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Encuentran una similitud cuando leíamos ahora Efesios? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y después, hablando de la conversión de ellos, dice, de tal, el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mis hermanos, hay un propósito por el cual Dios siembra una asamblea en un lugar específico. Es que llevemos la palabra de Dios a donde aún no ha llegado, a familias que aún no han llegado, a niños que no han llegado, a jóvenes que no han llegado. Y aquí dice, partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Y el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y miren lo que sigue. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Se queda ahí? Sigue. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y yo te pregunto, hermano, hermana, y no me contestes a mí, a Dios. ¿Tú estás sirviendo al Dios vivo y verdadero? Sí. Lo estás sirviendo, estás viniendo, te congregas. Está bien que te congregues, pero ¿estás sirviendo al Señor en un servicio específico? Yo no sé nada, yo no sé explicar. ¿Puedes invitar a alguien a escuchar la palabra de Dios? Pero puedes orar por los hermanos que están a cargo, tomando decisiones. Puedes dar un consejo a otra hermana con sabiduría y en el Espíritu. ¿De cuántas maneras podemos servir al Dios vivo y verdadero? Y el 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y les invito a Efesios nuevamente. Efesios capítulo 4. ¿Por qué? Porque estábamos hablando en Hechos, estábamos hablando de una
fe, una verdadera fe. ¿Se acuerdan que leímos fe y luego leímos fe hacia el Señor Jesús y luego leímos amor para con todos los santos? Entonces, cuando miramos verdadera fe en el Señor Jesús, nos fuimos a Hechos 19 y cómo ellos mostraron su verdadera conversión. Luego nos vamos a Tesalonicenses y vemos cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Ahí vimos acerca de la fe. ¿Qué nos hace falta ver? El amor para con los santos, dice. Amor para con los santos, dice Efesios. Y Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, y anote en su corazón estas palabras tan importantes que Dios nos habla hoy. Con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos. ¿Cómo? Ya no me aguanto más a este hermano, ya no me aguanto más a esta hermana, va a saber quién soy yo. Así dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos versículos hay algo ahí que Dios te quiere hablar a ti. Hay un mensaje para ti, para tu vida, o es para el vecino, o es para mí. Hay una palabra ahí, dice el versículo 2, con toda. Y quisiera escuchar a uno de los hermanos varones en comunión. A ver, hermano, alguien que me diga, para usted, ¿qué es humildad? De pronto, si alguno de los hermanos en comunión me ayudan. Para usted, ¿qué es humildad, hermano? Primeramente, humildad es no sentirse superior a los demás. Humildad es no sentirse superior a los demás. Hay una cita que dice que tengamos un concepto de nosotros mismos, que no nos sintamos superiores, ¿cierto? Y por ahí recuerdo a Pablo diciendo, por la gracia de Dios, ¿cómo dice? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia. Usted es un gran predicador. Usted es muy fluido para hablar. Usted se baja del púlpito y los hermanos le dicen, gracias hermano, fue de bendición lo que usted predicó. Usted es amoroso con los hermanos, usted es sabio, da consejos sabios. Usted es una mujer muy perseverante y constante en las reuniones. Usted es una mujer de admirar, una mujer verdadera, mujer de Dios, una sierva del Señor. Usted lo es, pero ni usted ni yo seríamos absolutamente nada, ni podríamos hacer nada si no fuera por el Señor en nosotros. Entonces, ¿dónde está el orgullo? Por la gracia de Dios. ¿Quién lo dijo, cierto? ¿Quién dijo eso? Por la gracia de Dios soy lo que soy.
¿Cuánto nos falta a veces, verdad? Humildad. Luchamos. Por eso a veces hay tantos problemas conyugales. Porque nos falta ¿qué? Humildad. Porque yo siempre soy el que tengo la razón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y también problemas entre hermanos. Porque no aceptamos que ofendimos. Porque no aceptamos que la posición que tengo tal vez se puede reconciliar con la del hermano y mantengo una posición tan drástica e irreconciliable y entonces veo al hermano y ya no lo quiero ni ver. Pero aquí dice, con toda humildad. Pero también dice, recuerda que estamos hablando de cómo Pablo pudo evidenciar en los Efesios ese amor para con los santos. Aquí también está hablando de mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Sí, a veces es estar callado, ¿cierto? A uno se le dificulta eso. Yo no sé, los varones aquí casados, a mí se me dificulta eso con mi esposa, ¿cierto? A veces uno quedarse callado, uno quiere contestar. Venga, ¿usted por qué? Uno quisiera como... ¡ay! Pero cuando pienso en la mansedumbre, pensamos en un caballo salvaje, ¿cierto? Entonces, ese caballo salvaje, alguien que sabe, coge y lo amansa, como decimos. Entonces, no es que el caballo ya no tiene fuerza, no perdió la fuerza. ¿La fuerza es la misma o no? Es la misma fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Que la fuerza está bajo control. Hay una fuerza controlada, una fuerza que puede ser dirigida y una fuerza que no hace daño, que antes ayuda. Entonces pienso en eso, en la mansedumbre, emociones, mente, fuerza bajo control. No sé, piense en el último año, en asamblea, los hermanos, los que están aquí hace años, piense de pronto en alguna dificultad entre algunos hermanos, y la pregunta es, si hubiera habido mansedumbre y si hubiera habido humildad, esas dificultades entre hermanos se agrandarían, la grieta sería más amplia o eso se subsanaría con la ayuda de Dios. ¿Cuál será la respuesta ahí? Entonces dice, con toda humildad, con mansedumbre, pero también dice, soportándoos. Cuando llegamos a la asamblea, llegamos a un lugar donde hay personas que pensamos distinto, ¿cierto? Yo me acuerdo que hace años mi esposa trabajó vendiendo obleas con una amiga y bueno, no recuerdo qué es lo que le echan a la oblea, ese dulcecito, arequipe, de pronto, arequipe. Entonces mi esposa le echaba así, pero la amiga de ella decía, no, eso no es así, se tiene que hacer así. Ella lo iba a hacer así, pero no es así. Y a lo último, ¿ella qué hacía? A veces, no sé si le ha pasado a los hermanos casados, tenemos problemas en casa
por cosas como esas. Nos parece ahora gracioso, pero cuando nos pasa en casa no es tan gracioso. Pero pasa también en la asamblea local, puede pasar algo así. Entonces, ese soportarnos con paciencia nos habla de que vamos a tener diferencias, ¿sí o no? Porque si no hay diferencias, ¿de qué tengo que soportar? Soporto es cuando algo me choca, cuando me molesta, cuando algo como que no me cuadra. Ahí es cuando soporto. Pero si todo está bien, no hay nada que soportar. Pero dice, soportar ¿cómo? Con paciencia. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y tal vez usted, cuando termine este mensaje, usted podrá decir, me aprendí Efesios 4:2, este hermano tanto que lo repitió como 1000 veces ahí, ya me lo aprendí. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, también pensé, ¿qué significa solícitos? Y entonces eso nos habla de diligencia, de una acción intencional en mí. La unidad es fruto de la obra de Cristo en la cruz y que habiendo creído en el Señor, vino a habitarnos como a usted y a mí nos habita el Espíritu Santo. Y somos un cuerpo. La unidad no la creamos nosotros, pero aquí dice que nosotros debemos, ¿cuál es la palabra ahí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que sí debemos es guardarla. Hermanos, ¿qué cosas nos están dividiendo? ¿Qué cosas nos están separando? No es bueno, y vemos en Corintios, no estoy diciendo, vea, no estoy predicando esto porque el hermano me dijo, tiene que predicar este mensaje. Predique esto, hermano, por favor. No, es más, les digo, estaba orando, Señor, ¿cuál tema para ellos? ¿Qué tema? ¿Será que alguna de las predicaciones que he dado en Montenegro, en Calarcá? ¿Será que alguna de las... Y decía, no, me puse a mirar, tengo el cuaderno aquí, las notas, no. De pronto esta, pero la puedo complementar con otra cosa. Y comencé y no tenía paz. Pero como que no me... Yo no sé, a los que preparan mensajes, si me entienden, no fluía, como que no hallaba, bueno, y entonces no, este otro tema puede ser bueno para ellos. Y estuve así hasta hace como 2 noches, orando, Señor, no veo que esto sea, ¿qué es, Señor? Y el Señor me dirigió a estos versículos. Y si me dirigió a estos versículos, a estos textos bíblicos, es porque para ustedes ahora en este momento va a ser de edificación y bendición. Entonces dice que seamos solícitos, que yo debo colocar toda mi intención para que haya unidad donde Dios me ha colocado. Debemos colocar nuestro mayor esfuerzo. La idea es que se coloca el mayor esfuerzo en la mayor diligencia, lo que está de nuestra parte para que se guarde esa unidad.
Si nosotros estamos divididos, ¿cuál es el mensaje que estamos dando a los de afuera? Nuestro mensaje va a perder contundencia si proviene de una asamblea dividida. Que el Señor les guarde de eso, hermanos, porque hemos visto cuánto daño hace, pero a veces no es una división tan visible, tan palpable, sino que internamente hay una división casi imperceptible, pero que termina haciendo daño a la obra de Dios. Entonces, termina diciendo el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz no es la ausencia de conflicto, ¿cierto que no? La paz es un manejo adecuado en el conflicto. Es una actitud adecuada frente a una situación que puede ser en algún momento adversa, pero donde permito el obrar de Dios. Esta paz se logra practicando 3 cosas: la humildad, la mansedumbre y el soportarnos unos a otros. Entonces, cuando usted piensa, ¿cómo practico esto? Usted piense en algún hermano como que usted no se siente bien. Usted sabe que hay hermanos que usted que simpatiza de inmediato, que usted habla con el hermano y como que tienen ideas muy comunes, que usted puede decir, me entiendo con este hermano o con esta hermana. Pero también hay hermanos o hermanas que como que son como esos imanes que se repelen, como que. Entonces, frente a eso, sería un buen ejercicio orar por ese hermano y hermana. Señor, te pido por este hermano que le caiga un rayo. No, esa no es la oración. Señor, te pido por este hermano, por esta hermana con quien no me entiendo, con quien he tenido situaciones, he tenido roces, he tenido palabras con este hermano y hermana, porque tú no quieres que haya este tipo de cosas en la iglesia, y porque tú quieres que yo, no que él, que yo esté solícito en guardar la unidad del Espíritu. ¿Le parece comenzar por ahí? ¿Qué le parece esa tarea para esta semana? ¿Aceptan la tarea? ¿Sí? Bueno. Es posible vivir una vida cristiana auténtica y genuina. Esto es bíblico. La fe genuina se evidencia en transformación continua de vida. Nunca llegaremos. Yo llevo 40 años en la vida cristiana. ¿Y será que tengo para crecer todavía? Mucho. Y usted no me mire físicamente, porque usted, ay sí hermano, usted le hizo falta crecer. No. Hablando espiritualmente, seguramente hasta el último día de nuestras vidas, hasta que respiremos y exhalemos lo último que haya en nosotros, tendremos algo para aprender. No sabemos mucho de mucho, y no sabemos todo de nada, y lo que sí tenemos es para aprender y para hacer y para servir al Señor. Entonces, la fe genuina se evidencia en transformación continua de vida y amor por los santos. Esto se desarrolla cuando creemos en Él.
La mansedumbre debe trabajarse con la ayuda de Dios. No es algo que nace espontáneamente. En nuestra naturaleza, lo que queremos es llevarnos por delante el que sea cuando tenemos rabia, cuando creemos que tenemos la razón, cuando creemos que están siendo injustos con nosotros. En nuestra naturaleza lo que queremos es arrasar con el que sea. Pero eso para nada es del Espíritu. Lastimosamente, a veces los cristianos caemos en lo que la naturaleza nos dicta para hacer. Hablo de la naturaleza de pecado. Debemos esforzarnos por soportar, buscar intencionalmente que yo aporte a la unidad de la iglesia. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado en esta oportunidad. Gracias, Dios. Gracias por esta asamblea local y oramos, Señor, por lo que tú quieres hacer en ella y a través de ella. Te doy gracias por los varones, hermanos, y por las hermanas también que sirven de alguna manera aquí. Y oramos, Señor, para que haya un mismo propósito, que haya unanimidad, que haya un mismo deseo. Oramos por las dificultades que puedan haber entre hermanos, hermanas, por las dificultades que puedan haber de los hermanos con otras personas, de pronto familiares en casa, esposos, esposas, hijos, hijas. Oramos, Señor, que nos ayudes a vivir tu palabra. Y gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.